Esta semana, desde la Unidad Democrática, con todos los factores presentes, se hizo un anuncio fundamental para lo que va a ocurrir en Venezuela en las próximas semanas. La Asamblea Nacional, en unión a la unidad, a la mesa de la unidad, han proclamado dos cosas fundamentales. La primera, el llamado a la desobediencia absoluta, a la desobediencia civil total, lo cual incluye al régimen en su totalidad, pero muy específicamente incluye a Nicolás Maduro como presidente de la República, al Consejo Nacional Electoral como cabeza de ese poder, así como al Tribunal Supremo de Justicia, al Defensor del Pueblo, al Contralor y en general a todas las instancias que estén en contra de la Constitución. Pero también la Unidad Democrática nos ha hecho un llamado a la sociedad civil, a todos los factores organizados, a que desde cada sitio, desde cada gremio, desde cada asociación, desde cada centro de estudiantes, desde cada sindicato, se hagan asambleas para proclamar esa desobediencia y además apoyar a nuestro Poder Legislativo Nacional en los nombramientos y designaciones que va a hacer en las próximas semanas para cubrir a todos esos altos funcionarios del Estado que están pendientes de ser designados o que fueron designados irritamente por la legislatura anterior. Desde ese punto de vista ha empezado una nueva dinámica que se presenta como una dinámica decisiva en esta lucha por el rescate de la democracia. No obstante, muchos aún no entienden en qué consisten los artículos 350 o 333, o le han dado una mala lectura, o ni siquiera le han dado una mala lectura, sino que han escuchado cosas que le han transmitido terceros, o incluso algunos pensaban que ya estábamos en esa dinámica del 350 y del 333 y no entienden la diferencia entre lo que se ha hecho hasta ahora y lo que hay que hacer de aquí en adelante. Empecemos por explicar qué es cada uno de estos artículos de la manera más rápida posible. El 350 no es sino la consagración en nuestra Constitución de una vieja figura que se llama el derecho a la rebelión de los pueblos contra las tiranías. El oficialismo lo incluyó en la Constitución del 99 para justificarse a sí mismo, para lavarse la cara por el 4 de febrero y el 27 de noviembre, que fueron dos golpes de Estado contra un gobierno legítimamente constituido y además tremendamente democrático, al punto que hasta salió por un juicio en el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, ese artículo no tiene nada que ver con golpes como los del 4 de febrero o el 27 de noviembre, que fueron los clásicos madrugonazos militares latinoamericanos, pero sí tiene, gracias a Dios, mucho que ver con lo que está ocurriendo ahorita. Ese artículo no consagra golpes violentos ni militares, pero sí consagra la desobediencia civil. Textualmente, el artículo faculta al pueblo venezolano para desconocer, ese es el verbo que utiliza, ¿a quién? A toda autoridad, legislación o régimen que haga que viole o menoscabe los principios y garantías democráticas, que es exactamente lo que está pasando aquí. Es decir, la Constitución nos da la orden de que cuando ocurra algo como lo que está pasando en este momento en Venezuela, desconozcamos a esas autoridades, a ese régimen o a esas legislaciones que violen o menoscaben los principios y garantías democráticas y los derechos humanos. Por otro lado, tenemos el artículo 333. El artículo 333 da una orden también importantísima, y es que dice que el pueblo venezolano y todos los ciudadanos, investidos o no de autoridad, es decir, esto no es nada más un problema de los diputados, de los jueces, de los magistrados, de los concejales, etcétera, sino que es un problema de todos los ciudadanos, tenemos el deber de luchar por la restitución de la Constitución cuando ésta haya sido derogada por un acto de fuerza o pretenda derogársele por un mecanismo distinto al que ella prevé. Y eso es exactamente lo que Nicolás Maduro está tratando de hacer con la constituyente chimba, con la constituyente fraudulenta que está intentando promover a través de un decreto inconstitucional y a través de unas bases comiciales que también son inconstitucionales. Desde ese punto de vista se mezclan los dos artículos y la unidad nos está llamando a ejercer plenamente el derecho que ambos artículos nos dan, pero yo les recuerdo también que no es nada más un derecho, sino que en este momento ambas cosas se transforman en un deber. Desconocer esas instancias y legislaciones que violan la Constitución y luchar para restituir el imperio de esa Constitución. Ahora bien, hay ejemplos, ya los ha habido. La gente está confundida de cómo se aplica esto.
El año pasado, por ejemplo, la Asamblea Nacional, desconociendo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que había ordenado desincorporar a los diputados de Amazonas y que en un primer momento la Asamblea aceptó hacerlo, luego los reincorporó y los reincorporó desconociendo una sentencia de la Sala Electoral. Eso es un ejemplo de aplicación del 350. Luego, por ejemplo, el alcalde Jorge Rodríguez y el mismo presidente de la República han dicho que nosotros tenemos prohibido marchar o protestar en Libertador. Jorge Rodríguez incluso ha firmado decretos municipales en ese sentido. Bueno, y una y otra vez le hemos convocado manifestaciones en Libertador. Han salido marchas y se han realizado protestas en el Valle, en Coche, en San Bernardino, en El Paraíso, en Montalbán, en la avenida Folmer, etc. En muchos lados ha habido protestas y han sido puntos de concentración para las marchas. Así que eso es una forma de haber desconocido su decreto arbitrario de que no podemos hacer protestas en Libertador. El año pasado, por ejemplo, también hubo un anuncio importante de la unidad que era un claro ejemplo de 350. Cuando el CNE dijo, van a tener que recoger el 20% de la firma a nivel de cada estado, siendo que la circunscripción era nacional. Y la respuesta de la unidad era, no, vamos a recogerlas a nivel nacional, que es como dice la Constitución, y una vez que las recojamos, las vamos a hacer valer a nivel nacional. Eso fue un ejercicio de 350. Recordemos también que el año pasado se cerró arbitrariamente la frontera con Colombia. Muy específicamente fue muy dura la parte de la frontera en el Táchira, que es una frontera muy viva. Bueno, y en contra del presidente, en contra del gobernador Bielma Mora y en contra de la Fuerza Armada que están encargadas de hacer cumplir ese cierre, el pueblo venezolano, desconociendo esa orden arbitraria, abrió la frontera con su fuerza y con su presencia. Otro ejemplo de cómo se aplica el 350. Y por último, el más reciente de los casos, es lo que hemos estado haciendo todos en estos ya 84 días de protesta desde que salieron las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, que pretendieron acabar con la inmunidad parlamentaria, absorber las funciones de la Asamblea y además darle a Maduro poderes dictatoriales. Desde finales de marzo y concretamente desde el 1 de abril, que fue cuando se convocó la primera protesta de calle, no hemos parado y no hemos parado en desconocimiento a esas dos sentencias, además de todas las que han sido emitidas desde ese entonces para acá, que han sido muchas que también violan la Constitución y las leyes. Así que ahí tienen muchísimos ejemplos de lo que es la aplicación del 350. ¿Cuál es la diferencia desde entonces con lo que viene ahora, con lo que nos está convocando en la unidad de aquí en adelante? De que ahora el desconocimiento es total. No es nada más contra el Tribunal Supremo de Justicia, no es nada más contra la Sala Constitucional, no es nada más contra la Sala Electoral. Ahora es contra el régimen. Desconocemos a Maduro como presidente, desconocemos al Consejo Nacional Electoral como árbitro posible de cualquier contienda de índole comicial. Desconocemos al defensor si no se pone del lado de la Constitución y del rol que debe jugar. Desconocemos al Contralor si no se pone también del lado de la legalidad. Y así a toda instancia y a toda autoridad que viole y menoscabe los principios democráticos de los derechos humanos, tal y como está ocurriendo en este momento. Esa es una primera diferencia. Y la segunda son las formas. Debemos atender al llamado que nos hace la unidad de que esto no es un problema nada más de los políticos. No basta que la Asamblea Nacional haga un pronunciamiento. La Asamblea Nacional y la Unidad Democrática nos están exhortando a que todos, de manera organizada, desde diversos espacios de la sociedad, nos organicemos, hagamos asambleas y hagamos pronunciamientos para que quede claro que todo sindicato, todo gremio, todo centro de estudiantes, toda asociación de vecinos y cualquier otro sector o forma organizada de la sociedad se constituye en asamblea, constituye un comité de defensa de la Constitución y proclame la desobediencia civil del régimen. Y en segundo lugar, hay otras tareas que tenemos que hacer. Actos concretos. Muchos han hablado, por ejemplo, de la desobediencia tributaria. Eso es algo que se puede explorar y hacer, pero no basta con que lo haga una o dos empresas. Tendría que ser algo concertado por todas aquellas empresas que enteran tributos 2 meses al mes, por ejemplo. Ya pasó el lapso del impuesto sobre la renta, tendríamos que esperar el año que viene y esto es una cuestión inmediata. Pero si las empresas se ponen de acuerdo, podríamos organizar algo de esa naturaleza. Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema militar. Los militares que están recibiendo órdenes espurias, órdenes ilegales e inconstitucionales, pueden decirle a sus superiores que no van a acatar más esas órdenes, que no van a reconocer más esas órdenes, porque además comprometen su propia responsabilidad penal
que en definitiva es individual. Eso sería un ejemplo de desobediencia militar que es perfectamente posible ponerla en práctica. Pero por último está el gran secreto de todo esto: no abandonar la calle. La calle es el escenario clásico, el escenario grande, el escenario donde cabemos todos, el escenario que hemos tenido en estos últimos 85 días y que no podemos soltar, y es el gran escenario de la desobediencia, para que a través de la protesta nos hagamos sentir y le hagamos saber al régimen y al mundo que nos mantenemos firmes en nuestra actitud de rescatar la democracia y de darnos un cambio de gobierno, de régimen y de modelo, que es lo que necesita Venezuela para salir de esta pesadilla. Así que adelante, y esperamos haber dado una humilde contribución al mejor entendimiento de lo que podemos hacer y lo que estamos obligados a hacer como venezolanos para lograr este máximo fin.